Los bosques son ecosistemas donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. Estas comunidades de plantas funcionan como hábitat, albergando gran parte de la biodiversidad terrestre, regulando el ciclo del agua y conservando el suelo. Los bosques, además, influyen en las condiciones climáticas locales y participan en los ciclos de nutrientes de la biosfera. Son abastecedores de agua en calidad y en cantidad, protegen el suelo de la erosión y proveen de alimentación a través de frutos, plantas, hongos y animales. Desde el inicio de la agricultura, pero especialmente durante la era industrial que comenzó hace 2 siglos, ha sido destruida la mitad de la masa forestal que originalmente cubría el planeta. Hoy se deforesta el equivalente a una cancha de fútbol por segundo, y a este ritmo, todos los bosques tropicales habrán desaparecido a finales del siglo XXI. En todo el mundo, la clase empresarial entiende a los territorios como una fuente de producción de mercancías. Un ejemplo de esto es el reemplazo de los bosques naturales por monocultivos agrícolas o forestales que les otorguen la mayor cantidad de beneficios en el menor tiempo posible. En Chile, los monocultivos forestales se han expandido fuertemente en los últimos 40 años, llegando a abarcar unas 2,5 millones de hectáreas que ocupan cerca del 20% de la superficie total entre las regiones de O'Higgins y Los Ríos. Estos árboles alteran el balance hídrico de los territorios, los someten a altísimos riesgos de incendios y sus químicos contaminan los suelos y a la población local. Este modelo forestal basa su producción en pino radiata y eucalipto con el fin de producir madera y pulpa de celulosa para exportarla hacia los principales centros mundiales de comercio. Mientras tanto, el Estado de Chile entiende a los bosques como espacios aislados que no influyen en la vida de la población, buscando que ésta se relacione con ellos de una forma meramente turística y pasiva. Esta idea, profundamente errada, se explica por su funcionalidad a la explotación que se hace de los territorios que han soportado bosques. Muestra de ello es que en Chile existen más de 14 millones de hectáreas de superficies terrestres protegidas por el Estado. No obstante, la mayor parte de estas se encuentra entre las regiones de Aysén y Magallanes. En cambio, en la zona centro-sur, que es la más poblada, se encuentra una mínima parte del territorio protegido, y es justamente aquí donde se han asentado los monocultivos forestales. Bueno, la industria forestal, o sea, la plantación específica de bosques de pino especialmente, y después de eucalipto, ocurre en tiempos de lo que se ha llamado la pacificación de la Araucanía, que sobre todo después de 1880, cuando el ejército entra a ocupar el territorio mapuche, que los españoles habían respetado, porque los españoles habían establecido el límite en el río Biobío, de ahí hacia el sur hasta el Tolten, era la Araucanía, que era un país independiente, ¿no? Que los españoles reconocieron. Pero Chile decide conquistar ese territorio y lo invade con el ejército, ¿no? Y poco a poco va ocupando toda la zona. Y como era una zona apta para plantar bosque, y el pino oregón, ¿verdad?, era caro y se estaba agotando, y el peso chileno ya no servía, se comenzaron a establecer allí fundos madereros. Para inicios de 1970, estas ya habían adquirido una expansión que les permitía abastecer el mercado maderero local y 3 plantas de celulosa para la fabricación de papel. En octubre de 1974 se aprobó el decreto 701, firmado por la Junta Militar y los civiles que daban el respaldo técnico. Este calificaba como terrenos de aptitud forestal a las zonas de interés para la industria, sin resguardar los bosques y las tierras agrícolas. Este decreto estableció una bonificación del 75% de los gastos en que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles. Este apoyo tenía el propósito de impulsar un negocio que, aunque se venía masificando, no lo había hecho con la intensidad que deseaba el empresariado. Desde ese año, las bonificaciones comenzaron a ser recibidas por quienes poseían grandes extensiones de terreno,
buena parte de estos donados por la propia dictadura. Esta medida se justificó afirmando que las plantaciones recuperarían los suelos erosionados. Sin embargo, no solo se forestaron terrenos dañados, sino muchos otros que sostenían extensas franjas de bosque fueron talados o quemados para sustituirlos por monocultivos. De esta forma, entre el río Maule y el Itata se perdió el 67% de su superficie original boscosa. Y entre el Itata y el Mayeco, más de 130.000 hectáreas de bosque nativo fueron sustituidas por plantaciones forestales. Todos los gobiernos de la Concertación más Piñera no hayan querido cambiar nada, porque claro, es un rubro importante en la economía, es la base de poder de la oligarquía chilena. Controlada por el Grupo Mate, que se provee de madera a través de Forestal Mininco. Estos también tienen inversiones en el sector eléctrico, de telecomunicaciones, bancario, portuario, entre otros. El destino principal de los productos forestales en Chile es la exportación. CMPC, del Grupo Mate, de la familia Mate, tanto en Chile como en la región, se explica por la rápida capitalización de estos grupos económicos, que se debe a dos fuentes fundamentalmente. Uno, todo lo que fue el proceso de privatización, de liquidación del patrimonio forestal estatal a fines de los años 70 del Estado de Chile a favor de las empresas privadas y luego los subsidios directos e indirectos que les ha permitido tener niveles de ganancia como en ninguna otra parte del mundo, que se dan el lujo de hoy día comprar plantas de celulosa en Argentina, comprar cientos y cientos de hectáreas de monocultivo en Brasil, construir plantas de celulosa en Brasil, plantas de papeles suaves en Perú, etcétera, etcétera. O sea, realmente se ha transformado en unos monstruos a partir justamente de estos beneficios y subsidios y patrimonio que en dictadura se les transfirió a estos grupos económicos y que hoy día los tienen como los más poderosos prácticamente de nuestro país, con un amplio incidencia en las decisiones políticas, ¿ya? Son grupos económicos que están además en toda la cadena de la actividad económica del país. No es que solo se dediquen a la actividad forestal, están en la actividad forestal, están en la actividad de las AFP, están en las actividades de los bancos. Empresas forestales chilenas que representan aproximadamente un 70% de las plantaciones chilenas se encuentran certificadas con los principales sellos del mundo. Y en Chile han sido los sellos particularmente exigentes. El Forest Stewardship Council, FSC, es la organización líder en promover la administración responsable de los bosques en el mundo. La certificación del FSC asegura que los bosques se administren de manera que beneficien a las personas y el medio ambiente. Conservar los bosques nos brinda aire fresco, agua limpia y ayudan a combatir el calentamiento global. Es por eso que aquí tenemos el ejemplo de la certificación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están certificando? No sé, porque aquí tenemos una empresa que tiene claras, incluso incumplimientos de la ley chilena y los sistemas de certificación dicen que ellos van más allá de las leyes, ¿no? O sea, sus exigencias van más allá de las leyes. Sin embargo, estos señores de esta empresa no están cumpliendo con las leyes chilenas y están certificados y siguen certificados por el FSC. Y lo más escandaloso de todo, ya con respecto al FSC, es que acaban de certificar a la Forestal Mininco. Y Mininco es una empresa que tiene prácticas realmente terriblemente malas, sobre todo en términos sociales. De hecho, Mininco es la que ha acusado y ha solicitado al Estado aplicarle la ley antiterrorista a los mapuches en la Araucanía. O sea, las relaciones de Mininco con sus vecinos son de las peores que hay. Y dentro de los estándares y de los principios que tiene la certificación, uno de los muy importantes son las relaciones con las comunidades. Y Mininco tiene relaciones pésimas con las comunidades. Mininco tiene evidencias de que han hecho montajes de quemas de camiones. Hay evidencias de eso. Sin embargo, está certificado. Pero lo están haciendo a una escala de operación tan grande que están generando la destrucción del medio ambiente, tanto en el norte como en el sur. Y al destruir el medio ambiente afectan inmediatamente a las poblaciones locales, a las comunidades locales.
para perpetuar las condiciones que impone la industria forestal. Sus beneficiados se han valido de la represión del Estado para atacar a las comunidades aledañas y a los trabajadores. Uno de los hechos que marca con sangre las ganancias del empresariado forestal es el asesinato del obrero Rodrigo Cisterna, el 3 de mayo de 2007, en el contexto de una paralización en que los trabajadores presionaban para conseguir aumentos salariales. El pueblo mapuche ha emprendido una lucha por recuperar sus territorios ocupados por empresas forestales y latifundistas, sufriendo la criminalización y represión por parte del Estado y también de empresas de seguridad privada contratadas por las forestales. Creemos que las empresas forestales han sido nuestro enemigo número uno de las comunidades mapuche. Nosotros hemos tenido hermanos presos, ¿no es cierto? Actualmente hay 12 hermanos detenidos en la cárcel de Angol y 2 hermanos están en huelga de hambre. Ha sido por la represión y de alguna manera poder manifestarse en contra de las forestales. El Estado chileno, ¿no es cierto?, tiene un compromiso muy grande con las empresas forestales, donde manda a los carabineros a resguardar a su riqueza. Uno no puede hacer nada frente a eso porque uno está armado, pero ellos sí lo vienen a matar, lo vienen a maltratar, lo quitan el agua, lo quitan el agua, lo quitan la tierra. Los cambios climáticos causados por la actividad industrial global, en conjunto con la fuerte influencia que ejercen los monocultivos sobre los territorios, están provocando una escasez hídrica que afecta a todas las comunas que soportan plantaciones forestales. Algunas autoridades han expresado la necesidad de contar con pozos profundos y comprar más camiones aljibe, pero esto no resolverá el problema, porque no busca remediar el origen de este. Como aquí hay bosque y se ha ido formando esta capa orgánica, ustedes se dan cuenta que este suelo no es rojo. Es un color negro, rojizo, pero es una tierra que tiene mucho más nutrientes, es mucho más rica, digamos, que el suelo arcilloso que podemos encontrar en otras partes de esta zona. Ahora, obviamente, si nosotros eliminamos el bosque, toda esta materia orgánica se va a empezar a ir al agua y vamos a terminar teniendo el suelo arcilloso que está más abajo. Bueno, aquí tenemos una vertiente que viene bajando, por supuesto, del mismo bosque nativo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Un bosque nativo en buen estado de conservación. Y aquí les quiero mostrar la calidad del agua que provee esta vertiente, ¿no es cierto? O sea, del agua que provee en el fondo el bosque nativo. Por eso la conservación del bosque nativo tiene que ver con la disponibilidad de agua de calidad. Y aquí está la demostración, ¿no es cierto?, clarísima de un agua pura, cristalina y absolutamente potable. Salud. La maleza es la vegetación nativa que en el inicio, las plantas colonizadoras sobre todo, crecen más rápido que el pino. Por lo tanto, si empieza a crecer esta vegetación, va a tapar el pino y va a dificultar su crecimiento. Por lo tanto, para eso las empresas usan herbicidas, en este caso, que son herbicidas selectivos que no matan el pino, pero matan a todas las demás plantas que puedan crecer. Esos herbicidas quedan en el suelo. Algunos también son, si hay viento por ejemplo y están fumigando con aspersión, el viento se va a transportar estos pesticidas hacia otros lugares y va a contaminar probablemente lugares que uno no sabe dónde puede ser. Pero además el pesticida que queda en el suelo, cuando llueve, percola, infiltra en el suelo, ¿no es cierto? Y termina llegando a los cauces de agua. Y por esa vía, eso está generando grandes impactos por contaminación de los suelos, por contaminación de cursos de agua y que por las condiciones climáticas de las zonas donde se están aplicando terminan una parte en el árbol que ellos quieren tratar, pero otra parte termina en los suelos, otra parte termina en el agua y otra parte probablemente termina en la huerta o en los cultivos de alimentos de los vecinos. Desde la década del 90, la producción de pulpa de celulosa se incrementó en países de América Latina.
En este contexto, en Chile existen 10 complejos industriales de este tipo, los que provocan en nuestros territorios la degradación ambiental de la que el primer mundo se ha deshecho. Un caso extremo de la expansión de esta industria es el proyecto de ampliación de Celulosa Arauco, que pretende construir una de las mayores fábricas de América Latina y la mayor en Chile, incrementando su producción desde 790.000 a 2.100.000 toneladas de pulpa de celulosa. Esto aumentará la presión sobre el territorio, pues para producir 1 tonelada de celulosa se requieren 3 metros cúbicos de madera, 30 metros cúbicos de agua, 60 toneladas de gas y 140 kilos de insumos químicos. Las emisiones atmosféricas también aumentarán. Cada día, desde una planta de celulosa se lanzan al aire varias toneladas de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, los que causan graves daños a la salud humana en las poblaciones aledañas. Sin embargo, la producción de papel no se cuestiona. Todo lo contrario, se piensa que es beneficiosa pues permite la educación y la comunicación. No obstante, la realidad indica que su elaboración está destinada al lucro y al despilfarro. La mitad del papel y el cartón que se produce mundialmente es usado en embalaje, y la mayor parte del papel que se imprime se usa para publicidad. Finalmente, una mínima parte de la producción se destina al uso y beneficio de la población. La instalación de nuevas plantas de celulosa se realiza con el argumento de atraer progreso a la comunidad, ofreciendo puestos de empleo y mejoras en la infraestructura de los poblados, ocultando los daños que estas industrias provocan en la vida de las comunidades y el extenso prontuario de desastres causados en distintos territorios. Aparte de ser altamente contaminantes, son procesos que generan mucha conflictividad porque se instalan en lugares donde tienen cerca la materia prima, pero también tienen cerca las carreteras, tienen que tener cerca el abastecimiento de grandes volúmenes de agua para los procesos de funcionamiento y también un lugar donde disponer los desechos que genera este tipo de industria. Allí uno se explica por qué esta industria ha sido desplazada desde países que tradicionalmente eran grandes productores de celulosa. Y la madera que se extrae de estas plantaciones, aproximadamente un 70%, son elaboradas en procesos industriales que devuelven el carbono que capturaron a la atmósfera nuevamente. Por lo tanto, que hay captura de carbono en estas plantaciones, claro, la hay en un momento, pero después se devuelve todo el carbono nuevamente a la atmósfera. O sea que en el fondo es un mito, es una mentira. No, el modelo forestal chileno no contribuye a la mitigación del cambio climático, todo lo contrario. El árbol que mejor se ajuste a sus necesidades es el que será seleccionado para su plantación masiva. Pero además, desde hace algunos años, las forestales han comenzado a utilizar los mecanismos que la biotecnología y otras disciplinas biológicas han desarrollado, y que en esta región se han potenciado de forma servil al empresariado y sus necesidades. El consorcio Genómica Forestal lo componen las forestales Mininco y Arauco, la Universidad de Concepción, CEFOR, empresa de la Universidad Austral y Fundación Chile. Aunque toda la industria forestal se presente falazmente como sustentable, la realidad indica que, sin los enormes gastos de energía y fuerza de trabajo humana requeridos en todo el proceso industrial, y sin las sustancias tóxicas que requieren las plantaciones para crecer, los monocultivos no podrían existir, y por lo tanto, con un manejo adecuado, la vegetación nativa afloraría nuevamente. Recuperar la soberanía alimentaria y el agua es imprescindible para el futuro de nuestra subsistencia, y en esto no hay ambigüedades. La industria forestal debe irse y el territorio debe ser recuperado. Personas entre empleados de Ferrocarriles del Estado y de la CMPC Planta Laja cayeron inertes por balas de carabineros que habrían estado vinculados con una de las empresas forestales más importantes del país. Empleados de la compañía manufacturera de papeles y cartones, propiedad del Grupo Mate, habrían estado involucrados en esta feroz matanza
Así consta en el proceso judicial. Cuando estamos hablando de la CMPC estamos hablando de la familia Mate. Es una familia que ha tenido una importante cuota de poder en este país desde ese tiempo y hasta ahora. Y hoy día te diría más, con la dictadura se consolidaron aún más. Hay que pensar que el presidente del directorio de la papelera en ese tiempo era el expresidente de Chile, Jorge Alessandri. O sea, ese es el nivel de poder del cual estamos hablando. Tú te das cuenta que podían pasar muchas cosas, se podían expropiar muchas empresas, pero esta empresa no sería expropiada. El crudo escenario que se veía en las páginas de los diarios también se vivía al interior de la CMPC Planta Laja. Parte importante de los miembros de los dos sindicatos que tenía la papelera pedían la estatización. La papelera no estaba incluida dentro de las empresas que el gobierno iba a estatizar. Entonces después, por presión de los trabajadores, empezamos a exigir, ¿no es cierto?, la estatización de la papelera. Porque nosotros pensamos que era una empresa importante para la economía del país y para los trabajadores. La llegada del golpe militar el 11 de septiembre del 73 traería consecuencias insospechadas en estos dos pueblos. Supimos de que hayan bombardeado La Moneda, que hayan matado a Allende y que Laja estaba copado, que Carabineros andaba en las calles cortándole los pantalones a las mujeres, que antes usaba el pantalón ancho, cortándole el pelo a los jóvenes, en fin, sembrando el terror y disparando. Y que afuera de la fábrica había un contingente más o menos importante de Carabineros armados. Es inédita, porque por primera vez investigan hechos de sangres ocurridos en el año 73, donde se involucran no solo a los ejecutores materiales, carabineros, sino que también a los artífices intelectuales y a quienes aportaron con la logística para los asesinatos. En un costado de la entrada de la fábrica estaba Pedro Jarpa, que era el hombre de confianza en la papelera. En la medida que iban traspasando, se acercaban a la barrera de salida antes de marcar sus tarjetas, eran sindicados físicamente, indicados con el dedo para que Carabineros prosiguiera su detención. Es decir, ese es un hecho irrefutable, ese es un dato, por así decirlo, duro de la investigación que vincula directamente a un ex empleado de la CMPC con las detenciones que se produjeron. De tal manera que el mismo formato se fue repitiendo todos esos días. Yo era funcionario de la fábrica CMPC Laja, era junior. Yo fui testigo, vi cómo se entregaba a la gente a la salida de la fábrica. Había una persona que estaba a la salida de la puerta, ¿cierto? Y había una fila larga donde venían saliendo los trabajadores. Y esa persona... ¿Qué persona era? Don Pedro Jarpa. Y esa persona, cuando salía una persona, seguramente podía haber tenido una lista, porque como se acordaba también quién era, y los indicaba con el dedo quién era. Esa persona pasaba, iba a marcar su tarjeta, y como a 20 metros más o menos había dos camionetas de CMPC con sus respectivos choferes. En total, 19 detenidos entre los trabajadores de la CMPC y habitantes de San Rosendo fueron llevados a la tenencia de Carabineros en Laja. Lo que no sabían las familias es que entre los carabineros captores se había acordado un pacto. Un cobarde pacto de silencio, como muchos otros durante las oscuras décadas de los 70 y 80 en Chile. Sebastián Cifuentes es otro testigo clave en la investigación judicial. Trabajaba en 1973 como subcontratista de la papelera, era camionero y encargado de llevar la madera desde los bosques al interior de las industrias de CMPC Planta Laja. Descubriría el oscuro secreto que se escondía en uno de los fundos que explotaba CMPC. Lo encontramos con el jefe forestal, con don Guillermo Reyes, y lo paramos al tiro y le dijimos, jefe, se nos acabó la madera. Usted dijo, ya, les voy a dar de ahí, dijo, de aquí cerquita. Pero se van a encontrar como una sorpresa, dijo. Y se largó a reír. Pensamos una y otra cosa, pero nunca imaginamos tal cosa, pues. Las fosas y zapatos de seguridad, palos con sangre, casacas de mezclilla y 5 fosas que habían ahí, porque ahí se notaba al tiro que las fosas estaban con los cadáveres que habían enterrado ahí. Ante el hallazgo, Cifuentes asegura dio aviso al interior de la papelera. Al día siguiente, el lugar se llenaría de funcionarios de la CMPC. Entonces, cuando ya voy a buscar el otro viaje de madera, y me encuentro que está la calle ahí, la orilla antes de entrar al bosque, tapado de vehículos. A los 3 días o a la semana,
sacan los cuerpos y los llevan para Yumbel. Nosotros terminamos de sacar la madera y nos entramos más para el bosque. Habían recuerdos de militares hasta que sacaron los cuerpos de ahí. De todo esto no se enterarían las familias. Cifuentes, como muchos otros, guardarían por miedo el secreto solo al interior de la papelera. Las víctimas se convertirían en detenidos desaparecidos por largos 6 años. Yo cuando iba a Los Ángeles iba con una esperanza. Cuando volvía a Los Ángeles iba caminando así, con la cabeza agacha. Mi madre siempre estaba en la puerta. Ahí viene mi hija, decía. Viene llegando mi hija con la cabeza agacha. ¿Qué pasó? No está, mamita. Mis hijos me tomaban, mamá, mi papá. Su papito anda trabajando. Va a llegar con un saco de plata, porque va a llegar con mucha plata. Porque está trabajando, por eso no viene para acá a vernos. No quería que supieran ellos el dolor que sentíamos. Cada vez que me acuerdo de esto no puedo aguantar. Pasamos tantos años, pero igual. Lo buscamos por donde no anduvimos. Íbamos a Chillán, íbamos a San Carlos, íbamos acá donde había una... La Quiriquina. Fuimos a hablar con el capitán Aldana. En 1979, a través de una solicitud de la Vicaría de la Solidaridad, la Corte de Apelaciones de Concepción nombraría a José Martínez Gensley como ministro en visita. Sería uno de los jueces más valientes para los años que corrían. Recibiría un mensaje anónimo, una pista clave para buscar los cuerpos. Es a raíz de este recado sin firma que Martínez Gensley encuentra 18 cadáveres en el cementerio de Yumbel. Desde ese entonces se realizarían las autopsias para descubrir detrás de qué osamentas estaban las víctimas de este asesinato encubierto. Y entramos a reconocimiento que lo tenían en el médico legal de Concepción. Terminaban así 6 años de angustia y peregrinaje, y tras la identificación de los cadáveres, el ministro Martínez Gensley iría por más. Investigaría cómo fueron enterrados de manera clandestina y descubriría la complicidad del juzgado de Yumbel en acallar el crimen. ¿Por qué no fueron informados los familiares del hallazgo? ¿Qué hicieron con los cuerpos? Nada se supo de este secreto. Un oscuro secreto donde no solo estaban involucrados carabineros, sino también personal de la CMPC y ahora el Poder Judicial a través del juzgado de Yumbel. Un parte policial que data de octubre del 73 y que daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres en el Fundo San Juan. El documento llegaría a manos del juzgado de Yumbel. La jueza a cargo era la hoy fallecida Corina Mera. Mera le daría la orden a la secretaria del tribunal para que hiciera ingreso del documento. Por esos años, una joven Rosa del Carmen Egnem conocería este oscuro secreto. En 2009, esa secretaria, Rosa del Carmen Egnem, se convertiría en ministra de la Corte Suprema, cargo que ocupa en la actualidad. Así consta en su declaración judicial del año 1979. La actual ministra de la Corte Suprema, Rosa del Carmen Egnem, aseguró que borró del libro de ingresos el parte policial. Habrá de saber la señora Egnem que una actuación mínimamente diligente y mínimamente humana de ella en ese momento hubiese evitado 6 años de angustia a todas las familias de las víctimas del Aje San Rosendo. Y no sería sino hasta el 2011, en la investigación que encarga el ministro Aldana a la PDI, donde se logra romper el pacto de silencio de los autores materiales. El teniente Alberto Fernández Mitchell es identificado por Samuel Vidal y por todos los carabineros como el oficial a cargo de la operación. Él manejaba una lista de quienes debían ser detenidos. El teniente de repente dice: hay que abrir fuego contra ellos. Dio la orden, algunos se demoraron más en disparar, pero todos disparamos. Después que ya se disparó, no hicieron servicio un trago. ¿Quién? Teniente, ordenó nomás. Como consta en el expediente judicial, el alcohol habría sido proporcionado por la CMPC. ¿Qué cercanía tenía el teniente Fernández Mitchell con
o la papelera en particular? No, el teniente vivía dentro del recinto de la papelera. ¿Y eso era común? ¿Los carabineros vivían? vivían? Todos los oficiales que llegaban ahí a Laja vivían dentro del recinto de la papelera. Ordena a los 13 carabineros fusilar ¿Usted cree que a sangre fría no, sí, estamos claros, en un fondo que explotaba la CMPC? Estamos claros, fue traumático hasta el día de hoy, todavía lo tengo que considerar el tratamiento. Me ha costado caro mi vida. ¿Por qué no declararon la verdad ante el señor Martínez Gainsly? Estamos amenazados, compañero. ¿Amenazados por quién? ¿Por quién va a ser? Pero dígamelo. ¿Usted sabe por qué? Es así como en la reconstitución del 2014 el ministro Aldana cita a todos los fusileros al lugar de los hechos. El Fundo San Juan, que en 1973 era explotado por la papelera y que hoy pertenece a Forestal Mininco, una filial de la CMPC. En la reconstitución, todos los carabineros involucrados confirman las declaraciones de Samuel Vidal ante el ministro Aldana. Finalmente, a las 9:15 de la mañana y en medio de insultos, Roberto Izquierdo Menéndez ingresó a declarar ante el ministro especial para casos de derechos humanos, Carlos Aldana. Su nombre está ligado al caso Laja San Rosendo, en el que 19 personas fueron ejecutadas, cuyos restos fueron hallados en un predio forestal por trabajadores. Esta gente avisa a sus patrones y los patrones avisan a Carabineros, el mayor Urrutia y el mayor Velázquez, que son los que levantan los cuerpos por orden de la jueza. Entonces ahí se produce toda una suerte de complicidad y encubrimiento. Justamente los familiares apuntan a Izquierdo Menéndez como encubridor. Aseguran que como alto ejecutivo de CMPC a la fecha supo de los crímenes, pero guardó y ordenó mantener silencio, y así lo revelan los testimonios de civiles que ya declararon en la causa. Marcelo Aceituno, desde hace 10 años el gerente de la planta Laja de CMPC. ¿Es correcta la afirmación de que la papelera facilitó los vehículos para que la gente fuera trasladada, los detenidos fueran trasladados a la tenencia de Laja? Que facilitó los vehículos para que se fueran trasladados. Yo creo que es impensado que la papelera haya facilitado vehículos para ser trasladados a estas personas. No tengo antecedentes sobre esto tampoco. Hay testigos oculares y hay trabajadores de la propia papelera, que fueron detenidos, que se subieron a los buses de la papelera y que fueron llevados a la tenencia de Laja. Mira, desconozco, supongo que eso estará en el proceso, pero como te digo, no tengo acceso a ese proceso, desconozco que eso haya ocurrido. Y tampoco pienso que haya sido eso factible. Conociendo los antecedentes que hoy día se manejan, ¿la planta debiese hacer un mea culpa? Yo creo que mientras no se conozcan los antecedentes formalmente, a través del conocimiento cabal de este proceso, mientras no se sepan cabalmente cómo ocurrieron estos antecedentes, yo creo que es prematuro hacer una consulta de ese tipo. De los 19 fusilados, 9 estaban ligados de diferentes formas a la CMPC. 6 eran trabajadores subcontratados por la empresa, mientras que 3 eran funcionarios contratados de planta. La familia de estos 3 últimos recibieron estas cartas de despido a solo semanas de las detenciones. Y mandar una carta de despido a sus familiares, que se les despide por no haberse presentado a sus labores los días 12, 13 y 14 de septiembre, no es sino un hecho que señala la crueldad con la que se actuó en estos hechos. Y por tanto denota que respecto, pudieron no haber sido ejecutores materiales directos, pero de alguna otra manera consintieron o no rechazaron a lo menos lo que ocurrió con las 19 víctimas. Tenían un trato privilegiado con carabineros de la zona, con el intendente militar Alfredo Regren Pulido, que posteriormente pasó, cuando jubiló, pasó a trabajar a la papelera de Puente Alto en Santiago. Es decir, esta empresa tenía montada una máquina en la cual contaba con carabineros y con el director del regimiento de Los Ángeles, que es finalmente la persona que digitó desde arriba, desde la cabeza,
junto con Carabineros, los crímenes de la G. San Rosendo, los crímenes de Los Ángeles y los crímenes en general que se llevaron a cabo en el sector. Un tipo que después fue empleado de la papelera. Los hechos se gatillaron o se desencadenaron con responsabilidades claramente establecidas en esta comuna de Laja, tanto de Carabineros como de agentes civiles, particularmente pertenecientes, ya lo hemos dicho, a la CMPC, fueron responsabilidad en lo que representa este doloroso final para las víctimas. Es decir, la organización CMPC incubó en su interior personas, responsabilidades, que tuvieron directa o indirecta participación en que estos hechos ocurrieran y se concretaran, es decir, los crímenes de los 19 ejecutados de Laja. La papelera, para mí, no solo fue cómplice de los delitos, no solo no ayudó a la ciudadanía y entregó todos los elementos o muchos elementos para que los crímenes fueran llevados a cabo, sino que además, y esto es objetivo, no lo digo yo, se benefició directamente de la dictadura. Fíjate que muy poco tiempo después de iniciado el gobierno militar, el primer civil que entró al aparato económico, Fernando Lenis, como ministro de Economía, el año 74 creó un decreto ley, que es el decreto ley 701, hecho a la medida para las empresas forestales. Bonificaba hasta el 75% de las plantaciones. Según el Mercurio, y esto, digamos, lo recalco, no lo digo yo, familias como los Mate y Angelini se hicieron ricos o cimentaron su fortuna en base a este decreto ley que fue hecho y que benefició en un 95% aproximadamente a las empresas forestales. La Corte Suprema condenó a CMPC, Tissú y CSA Chile por coludirse en el mercado de la venta de papel tisú tras haber fijado sus precios de venta entre los años 2000 y 2011. El máximo tribunal señaló que las empresas deberán pagar una multa de 15 millones de dólares. Además, se revocó el beneficio otorgado a la empresa CMPC por delación compensada, por lo que no estará eximida de las multas tras confesar su participación.